Hermanos, qué gusto nuevamente encontrarnos en esta mañana, en este hermoso devocional que el Señor nos concede en su gracia y Él nos recibe para que juntos entremos a adorarle, a servirle en su presencia. Buenos días, sí es verdad. Es bueno reconocer que la vida viene de Dios y lo primero que hacer es darle gracias por eso y entregársela a Él. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación. En todo momento es el horizonte de mi vida. Sí, Señor, porque Él es el todo soberano, el poderoso, el que conoce toda nuestra necesidad, toda nuestra circunstancia. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado
en mi Salvador. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Aleluya. Padre bueno, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti para darte gracias. Hoy estamos, Señor, 13 de febrero de 2023. Cada día, cada semana, cada mes, cada año, traen sus propias circunstancias, vienen cargados con sus propias contingencias. Pero como dice esta canción, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Porque, Señor, cuando llegan los días cargados y nosotros no sabemos de las circunstancias, inconvenientes y problemas, y agitaciones y dolores y angustias, entonces no sabemos qué hacer, nos preocupamos, nos angustiamos. Señor, pero es ahí cuando tu palabra tiene que brotar en nosotros. Es ahí en medio de los días difíciles y complicados cuando nosotros tenemos que tomar tu palabra y decir, Jehová es mi luz. Es decir, que Él nos alumbra para que no venga la desesperación, la angustia, la nostalgia, para que no venga a nosotros esa situación de preocupación, de ansiedad, para que no venga a nosotros. Tú nos alumbras y nos das a entender los propósitos, el por qué circunstancia nos ha venido cierta contingencia. Y entonces, cuando las contingencias se presentan, entendemos que son para el creyente, para nosotros, siempre son para bien. Siempre son para bien. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Para nosotros los creyentes, siempre es para bien. Siempre a los que han sido llamados conforme a su propósito. Y nosotros hemos sido llamados por ti para ser parte de tu reino, para ser de tu pueblo, para ser de tu familia, porque somos miembros de la familia de Dios. Y obviamente, esto es muy, pero muy grande. Padre, en el nombre de Jesucristo, nosotros reconocemos que tú eres el Señor, que tú eres Dios, bueno y maravilloso, y en ti nosotros nos gozamos, nos deleitamos, nos regocijamos en gran manera, porque para siempre es tu misericordia, para siempre es tu bondad, para siempre es tu fidelidad. Tú reinas para siempre. Muchísimas gracias, mi Señor. Muchísimas gracias, mi Dios. Te alabaremos, te glorificaremos, te honraremos eternamente y para siempre. Grande Dios, grande Señor. En esta mañana, Señor, donde nos presentamos delante de ti, queremos reconocer que solo tú reinas, solo tú gobiernas. Tú estás sentado en tu trono de gloria, gobernando. Y nada, Señor, va a pasar en tu gobierno que no lo hayas establecido.
porque no hay fuerza que pueda ir, Señor, contra tu gobierno. No hay fuerza ni de la naturaleza humana, ni de la naturaleza de esta tierra, ni de la naturaleza espiritual. Nada puede ir, Señor, puede vencer tu fuerza y tus planes eternos. Tú has determinado algo y lo harás. Tú has decidido algo y sucederá y acontecerá. Claro que hay fuerzas del mal que se van a oponer. Claro que hay fuerzas del mal que van a buscar retrasar tus planes, retrasar una contestación a la oración, como fue el caso de Daniel, ¿no? Entonces, pero ahí nosotros podemos darnos cuenta, Señor, cómo es que el poder de tu Espíritu que está en nosotros, que vive en nosotros, Señor, actúa de una manera poderosa, porque Él mismo, el mismo Espíritu, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Soberano Señor, muchísimas gracias por este día. Muchísimas gracias por lo que usted nos concede, por lo que usted nos da en su gracia bendita. Qué bueno eres, Señor, qué bueno es alabar tu nombre, qué bueno es glorificar y honrar tu nombre. A ti sea toda la gloria, la honra y el honor por siempre. Amado Señor, en esta mañana también queremos presentarte, Señor, nuestras peticiones, nuestras necesidades espirituales. La Iglesia tenemos la necesidad de andar de acuerdo a nuestra nueva vida, para que se acaben las quejas, para que disminuyan los lamentos, los pesares. Tenemos que aprender a andar en nuestra nueva vida. Desde el día que hemos nacido de nuevo, tenemos la oportunidad de vivir diferente, de andar diferente, de pensar diferente, de mirar la vida diferente. Y Dios Todopoderoso, nosotros estamos aquí, querido Señor, para darte gracias, para alabarte, para adorarte, para honrarte, para servirte, para amarte. Buen Señor, alabamos tu nombre, reconocemos tu nombre, reconocemos tu señorío, tu grandeza y tu gracia. Padre bueno, gracias. Estamos aquí también, Señor, para orar, porque la Iglesia tiene la necesidad de creer que su vida de antes está crucificada con Cristo para no servir más al pecado. Y esa es otra cosa importante que tu Iglesia necesita. Es decir, que tiene que tener conciencia y tiene que saber que su vida de antes, su vida pasada, ha quedado crucificado. Es decir, esa vida de mal carácter, esa vida de gritos, esa vida de ofensas, esa vida de malas palabras, esa vida llena de críticas, de murmuraciones, esa vida llena de ofensas. Eso quedó atrás. Esa vida de vicios, esa vida de esclavitud a cierto vicio, eso quedó atrás. Y no solamente quedó atrás, sino dice que está crucificado con Cristo para no servir más al pecado. Y es una tremenda necesidad en tu iglesia. Tu iglesia tiene que saber, Señor, en verdad, que está crucificado. Ya, Señor, la iglesia, la persona como persona que nació de nuevo, ¿por qué no nacemos como iglesia? Nacemos como personas particulares, nacemos de nuevo. Y somos incorporados a tu pueblo, y somos incorporados a tu reino. Entonces, tu palabra nos enseña, Señor, que nosotros, nuestra vieja vida, nuestros viejos hábitos, nuestras viejas costumbres, todo ha quedado atrás, pertenece al pasado. Eso no pertenece al presente, eso pertenece al pasado. Y por lo tanto tenemos que entender que eso es el pasado. Amado Señor, en esta
mañana, Señor, también oramos por que la iglesia tiene la necesidad de considerarse muerto al pecado, pero vivo para servir a Dios en Cristo. Entonces, si es que mi vida pasada quedó crucificada con Cristo, bueno, pues Cristo murió. Cristo murió. Cristo murió y entonces fue sepultado. Y eso es lo que yo tengo que saber, que si estoy crucificado con Cristo y fui sepultado con Él, entonces estoy muerto a esa vieja vida. Estoy muerto, no solamente muerto, está sepultado. Y eso es lo que tenemos que entender, está sepultado. Pero estoy vivo para Cristo, para Dios en Cristo. Estoy vivo para Dios, es decir, vivo cada día para agradar a Dios. Vivo cada día para servir a Dios, porque me he convertido en una nueva persona. Y en esa nueva persona estoy vivo. Y estoy vivo, pero no para mí, para servir a Dios en Cristo. No hay forma de servir a Dios que no sea en Cristo, porque es en Cristo que nosotros tenemos entrada al trono de la gracia. También la iglesia tiene la necesidad de creer que tiene poder para no permitir que el pecado controle su cuerpo mortal ni le obedezca a sus deseos perversos. El pecado está a la puerta, como le dijiste a Caín, está allí, pero nosotros tenemos poder en Cristo, hay que recalcar eso, en Cristo, para no permitir que el pecado controle nuestro cuerpo mortal ni le obedezcamos a los deseos perversos. Porque el pecado viene una vez y otra más y nos impulsa a través del deseo para que deseemos el pecado, para que anhelemos el pecado, pero reprendemos en el nombre de Jesús toda tentación, reprendemos en el nombre de Jesús todo pensamiento perverso, reprendemos en el nombre de Jesús toda circunstancia de tentación del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros somos otra persona y tenemos poder para no permitirlo. Simplemente no lo tenemos que permitir. Y eso es lo que tenemos, Señor, que saber en nuestra vida. La iglesia debe creer cuál es su necesidad. Entender que el pecado ya no se enseñoreará sobre nuestros miembros. Nuestras manos es para servir a Dios. Nuestros pensamientos es para servir a Dios. Nuestro corazón es para servir a Dios. Nuestras fuerzas es para servir a Dios. Nuestra lengua es para alabar a Dios. No es para criticar, no es para hablar lisuras, no es para pelear, no es para deshonrar. No es para eso. Por lo tanto, no tiene poder en nosotros. Y es lo que tenemos que creer, que no tiene poder. También la iglesia tiene la necesidad de creer que como siervo de Dios lleva una nueva vida, una vida de santidad, y como resultado tendrá la vida eterna. Al nacer de nuevo, nosotros hemos llegado a ser siervos de Dios. Antes éramos siervos del pecado. Antes vivíamos en el pecado, caminábamos en el pecado, nos movíamos en el pecado, pensábamos con una mente pecaminosa, accionábamos con una mente maligna, pero hoy somos siervos de Dios. Y como siervos de Dios, tenemos una mente santa, una mente limpia, donde ya no hay pleito, ya no hay rencores, ya no hay amarguras, ya no. ¿Por qué? Porque somos hombres nuevos, donde tenemos que aprender a vivir como hombres nuevos. El problema es que a veces acostumbrados a la vieja vida, a los viejos hábitos, a las viejas costumbres, entonces siempre se desliza por ahí las personas. Pero tenemos que saber que somos personas nuevas, transformadas en el poder del Espíritu Santo. Señor amoroso, ahora, y como siervos de Dios que somos, obviamente, ya no es el pecado nunca más es nuestro Señor para obedecerle. Ahora tenemos un nuevo Señor que nos da la vida, un nuevo Señor que nos da la paz, un nuevo Señor que nos trae tranquilidad, un nuevo
nuevo Señor que nos valora, un nuevo Señor que nos direcciona a la vida. Y por eso nosotros, como resultado de ser siervos de Dios, tendremos la vida eterna. Por eso que somos siervos que caminamos en santidad, vivimos en santidad. Y tu iglesia tiene esa necesidad, Señor, tiene esa necesidad de creer que es siervo de Dios y que debe vivir, y como siervo de Dios, tiene que vivir en santidad. En el pasado éramos siervos del pecado, y para mostrar que éramos siervos del pecado, se tenía que vivir en el pecado. Y en el pecado vivíamos, mostrando de esta manera que éramos siervos del pecado. Pero hoy, como siervos, somos siervos de Dios, tenemos que vivir en santidad para mostrar que somos siervos de Dios. Entonces, nosotros, Señor, no podemos ser santos a nuestra manera. Cristo con su vida nos hizo santos. Y nosotros tenemos que solamente caminar en esa santidad que Cristo ha puesto en nosotros. Y gracias, Señor, porque somos siervos de Dios. Ya no somos siervos del pecado. Porque la iglesia, Señor, otra necesidad de tu iglesia es que la iglesia debe creer que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, Señor, esa ley que estaba en nuestros miembros, que nos llevaba al pecado, esa ley que estaba dentro de nosotros, que nos llevaba al pecado, ahora encontramos una nueva ley, la ley del Espíritu. Esa ley del Espíritu se ha metido en nosotros y ha vencido a la ley del pecado y de la muerte. De modo que ahora la ley del Espíritu está en nuestros miembros. La ley del Espíritu es la que nos gobierna. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa ley está ahora controlando nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes y todo. Te ruego, Señor, que sigas controlando. Amado Espíritu Santo, sigue controlando todo nuestro ser, nuestras emociones, controla nuestros sentimientos, controla nuestras actitudes, controla todo nuestro ser. Porque entendemos que tú eres el que has vencido. También, Señor, la ley de vida en Cristo Jesús hace que nosotros seamos vencedores. Cuando viene la ley del pecado, la ley del Espíritu que está gobernando, entonces no va a permitir. Por eso nosotros queremos depender siempre de tu Espíritu. Por eso nosotros queremos depender en todo tiempo de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a depender de tu Espíritu en todo momento y en toda circunstancia. También la iglesia, Señor, tiene la necesidad de creer que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque cuando se vive según el Espíritu, se hace morir las obras de la carne. Y como resultado tendremos la vida eterna. Señor, nosotros creemos que el ocuparse de la carne es muerte. Creemos que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es una promesa, Señor, que encontramos aquí. Nosotros, si las personas no tienen vida y paz, es porque están ocupándose de la carne. Andan peleando, andan gritándose cosas, y entonces tienen el espíritu angustiado, tienen el alma afligida. Pero los que viven en paz, los que viven en el Espíritu, los que andan en el Espíritu, tienen la paz. Señor, la iglesia debe creer, Señor, que puede hacer morir las obras de la carne. ¿Y cómo puede hacer morir las obras de la carne? Viviendo según el Espíritu. Porque el que vive según el Espíritu, dice Romanos 8:13, hace morir las obras de la carne. Así que entonces nosotros lo que tenemos que hacer sencillamente es hacer morir las obras de la carne. Porque todos los que son hijos, todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque somos guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu no es alguien que solamente está ahí para darnos calorcito espiritual. El Espíritu está ahí para guiar nuestra vida, para encaminarnos, para dirigirnos, para vencer cualquier circunstancia, para fortalecernos, para dinamizarnos, para capacitarnos, para repotenciarnos. Entonces, el obrar del Espíritu es algo sobrenatural en nosotros.
Por eso, Señor, la iglesia debe creer que el ser hijos de Dios, que cuando llegamos a ser hijos de Dios, nos convertimos en herederos y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Un día seremos glorificados como Cristo fue glorificado, nos levantaremos nosotros como Cristo se levantó, y entonces veremos tu gloria. Dios Todopoderoso, en verdad, muchas gracias te damos a ti, porque tu gracia y tu amor en verdad nos sostiene y nos ayuda en gran manera. Padre Santo, en esta mañana, Señor, queremos orar por toda la escalera de liderazgo, Señor, que tenemos en la iglesia, empezando por los pastores, nuestros supervisores, nuestros líderes, todos los que trabajan, Señor, en los diferentes campos y áreas, Padre Santo. Padre bueno, oramos por nuestros pastores, por el bienestar de su persona, Señor, el de su familia, que no les falte ningún bien, que estén llenos de tus favores y de tu gracia. Oramos para que tengan compasión por las almas y estén apasionados por la extensión del reino de Dios. Es importante, es necesario que cada pastor, Señor, tenga la compasión y tenga la pasión por la extensión del reino de Dios, la compasión por las almas. Señor, la compasión por las almas, que por encima, Señor, de las circunstancias, estén primero, Señor, amor, esa compasión por las almas. También oramos para que cada pastor esté lleno del Espíritu Santo y pueda ministrar bajo su dirección. Padre Santo, llénanos a todos los pastores que pertenecemos aquí a esta congregación, la Iglesia Cristiana Celular Misionera, que, Señor, seamos llenos de tu Espíritu Santo. Llénanos cada día. Tu palabra dice ser llenos del Espíritu, ser llenos del Espíritu. Padre mío, en el nombre de Jesucristo, llénanos de tu Espíritu cada día, cada momento. Llénanos, Señor, de tu Espíritu, y cuando nosotros somos llenos de tu Espíritu, de seguro que nosotros podemos agradarte a ti. También oramos para que los pastores usen el poder y la autoridad de Dios en favor de su pueblo. Señor, que ellos, Señor, aprendan a caminar en el poder del Espíritu Santo. Y cada día, Señor, podamos desarrollar más líderes, cada día podamos desarrollar más personas que sirvan a Dios. También oramos por nuestros supervisores. Oramos por cada uno de ellos y oramos, Señor, por su familia. En el nombre de Jesucristo oramos para que no tengan falta de ningún bien. Señor, reciban todos los bienes, toda tu gracia, todo tu amor, que no tengan falta de ningún bien de ti, mi Señor. Oramos para que estén llenos del Espíritu Santo, de poder y autoridad. Usa las vidas de supervisores en el poder del Espíritu Santo. Se llenen cada día, Señor, del Espíritu Santo y entienden, Señor, que deben estar llenos del Espíritu Santo. Oramos también, Señor, para que estén llenos de compasión por las almas y tengan pasión por la extensión del reino de Dios. Porque, Señor, cuando, Señor, las autoridades, el liderazgo, tiene compasión y pasión, de seguramente, Señor, allí habrá un trabajo fluido, un trabajo de compromiso en tu reino. También oramos para que nuestros supervisores acompañen al liderazgo a alcanzar sus metas con diligencia y con amor y amor de Dios. Señor, ellos estén cerca de sus líderes, cerca, Señor, viendo las necesidades que se tienen que compartir. Estén cerca, Dios Todopoderoso. Oramos y clamamos. También, Señor, que desarrollen el liderazgo de los líderes bajo su dirección. Otras cosas que ellos deben hacer, que vayan desarrollándolo, Señor, en el mismo campo de trabajo, mientras van desarrollando una actividad, mientras van desarrollando un MEP, mientras van desarrollando un SAC, que nuestros supervisores observen, Señor, y cómo pueden mejorar ese liderazgo. También oramos por nuestros líderes, Señor, por el bienestar de su persona y el de su familia, que no les haga falta de ningún bien. Señor, que todo sea suplido, todos tus bienes, todos tus favores, Señor, en verdad,
esté en ellos y ellos alcancen, Señor, esos favores. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Oramos, Padre, para que tengan compasión por las almas perdidas. Señor, todo líder debe tener compasión por las almas perdidas. Entonces las buscará. Pero si no tiene compasión, cualquier excusa será buena para no haberlo buscado. Pero si hay compasión, si hay esa compasión que hubo en Cristo Jesús, Padre, seguramente que podremos buscar a los perdidos. Señor, pon esa compasión en nosotros, que no falte la compasión de Cristo por las almas en nosotros. Señor, somos el cuerpo de Cristo. También oramos para que estén apasionados nuestros líderes, estén apasionados, Señor, por la extensión del reino de Dios. Hay un reino que tiene que crecer, hay un reino que tiene que expandirse, hay un reino que tiene que llegar a todas partes del mundo y por lo tanto, Señor, concédenos, Señor, esa gran oportunidad de poder estar apasionados. Que cada líder, Señor, camine en sabiduría, sujeción a sus autoridades y en el temor de Dios. El liderazgo sean personas temerosas de Dios, que honran a Dios, que aman a Dios y que por ese temor reverente les sirven. Con un temor reverente hacen el trabajo, con un temor reverente, Señor, en verdad se conducen cada día. Y que cada líder, Señor, conduzca a su célula familiar misionera al logro de sus objetivos. Este año tienen objetivos cada célula, Señor. Y oramos, Señor, para que cada célula en verdad pueda alcanzar sus objetivos, buen Dios. También oramos en esta mañana, Señor, por nuestros guías espirituales y por todos servidores que sirven en el templo. Oramos por el bienestar de su persona y el de su familia. Señor, que no tengan falta de ningún bien, que todos, Señor, estén llenos de los bienes de Dios, de los favores de Dios, y ellos puedan disfrutar, Señor, de todos esos bienes tuyos. También oramos para que estén apasionados por la consolidación de los nuevos discípulos en Cristo. Un guía espiritual es alguien que está apasionado, es alguien que busca, Señor, al nuevo discípulo y lo consolida y lo afirma su fe y ora por ellos, siempre está orando cada día por ellos. También oramos para que estén, Señor, apasionados por la extensión del reino de Dios. Oramos, buen Señor. Oramos para que estén apasionados por la extensión del reino de Dios. Que valore a cada nuevo discípulo como Cristo los valora. Claro, que los valores, Señor, a cada nuevo discípulo como Cristo los valora. De igual manera, Señor, nuestros servidores, cada persona que sirve, que son tus servidores, Señor, que sirven en el templo, Señor, que ellos puedan servir bajo la dirección y el poder de tu Espíritu Santo, para que siempre lo hagan bien, para que siempre lo trabajen bien, para que siempre, Señor, desarrollen bien. Entonces, Señor amoroso, te damos gracias a ti. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Te agradecemos a ti, buen Señor. También, Señor, oramos en esta mañana por el trabajo que venimos desarrollando. Señor, venimos este año trabajando por ejes, igual que el año pasado, y así hemos venido trabajando estos últimos años. Nuestro primer eje, Señor, es la adoración. Que tu iglesia, Señor, sea una iglesia adoradora. Que tu iglesia sepa, Señor, adorarte donde está. Que te adore, Señor, en su devocional. Que te adore, Señor, en su vida personal. Que te adore, Señor, mientras viaja en el bus o mientras viaja en el auto. Que te adore, Señor, mientras trabaja. Que te adore, Señor, donde quiera que se encuentra. Donde quiera, mientras hace un negocio, mientras cierra un negocio, ahí que vaya adorándote. Que sepa, Señor, que cada negocio, que todo lo que hace la persona es para adorarte. De modo que si hiciera un negocio, es para adorarte. Y por eso que todo lo que hace tiene que ser en función de ti. Así que, Señor, oramos por ese eje, Señor. También oramos, Señor,
por el eje de consolidación. El segundo eje que tenemos es el eje de consolidación. Señor amoroso, en ese eje queremos, Señor, que todos nosotros están involucrados, Señor, en la consolidación. Toda tu iglesia, todo tu pueblo debemos estar, Señor, conectados, concentrados, Señor, en la consolidación. Nosotros tenemos, Señor, primeramente tenemos que saber consolidar. En segundo lugar, Señor, nosotros tenemos que consolidar. Tenemos que salir a consolidar y buscar, Señor, a esa nueva alma. Y por eso oramos, Señor, para que todo lo que tenemos planificado debemos ejecutarlo y llevar a cabo. También oramos por todos nuestros hermanos que serán entrenados en los diferentes cursos, Señor, en este año, y eso es talento. También tenemos el tercer eje, que es talento, Señor. Es el tercer eje. En el eje talento, ahí están, Señor, nuestros niños, están Semillitas, están Yin, Señor, donde ellos, y también están nuestros niños de las CFM. Señor, ellos, Señor, en verdad serán entrenados, serán capacitados, y oramos, Padre Santo, para que ellos, de verdad, Señor, se puedan comprometer y a crecer en su fe. Los padres se comprometan siempre, Señor, entre esos niños para que puedan aquí en la iglesia llevarse a cabo, Señor, ese crecimiento. Así que talento, Señor, es un eje importante donde toda tu iglesia tiene que aprender, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, los mayores, los ancianos, todos, Señor, tenemos que estar aprendiendo tu palabra y madurando en tu palabra. Tenemos, Señor, estos ejes. También tenemos el eje de ministerios. Tenemos el ministerio de familia. Tenemos el ministerio de jóvenes y adolescentes. Tenemos el ministerio de ancianos, Señor. Tenemos el ministerio hay tantos ministerios que tenemos allí. Después se llama el área ministerial. Oramos, Señor, por toda esta área ministerial, para que, Señor, podamos ejecutar los diferentes planes, Señor. Y todo en función de tu iglesia, de las personas. No queremos hacer actividades, no queremos distraernos, Señor. No queremos distraernos, nosotros queremos, en verdad, Señor, crecer. Y este eje, Señor, de ministerios ayuda también a crecer a través de seminarios, a través de congresos, a través de reuniones, a través de las oraciones también. Como el eje espiritual nos lleva, todo el eje espiritual nos lleva a las oraciones, nos conduce a los ayunos. El eje espiritual, Señor, nos lleva, Señor, a buscar tu rostro cada día. Y este eje es importante. También, Señor, oramos en el nombre de Jesucristo. Oramos, Señor, para que a través de estos ejes nosotros de verdad podamos crecer. Tenemos el eje de misiones. El eje de misiones, Señor, es un eje donde todos estamos comprometidos con las misiones, porque somos una iglesia celular y misionera. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por este eje, para que de verdad reforcemos las misiones, Señor. Reforcemos las misiones. Y oramos, Señor, porque cada 4 meses tendremos, Señor, un culto misionero. Tendremos un culto misionero donde nosotros vamos a enfatizar fuertemente el trabajo de las misiones, donde vamos a enfatizar, Señor, de verdad, Señor, lo necesario, lo importante, lo urgente que es trabajar en misiones. Y, Señor, levanta aquí en esta congregación misioneros, misioneras, levanta familias, parejas misioneras. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos y clamamos para que levantes parejas misioneras, Señor. Oramos, Señor, y también levanta, Señor, ministerios, Señor. Levanta pastores jóvenes, evangelistas jóvenes, maestros jóvenes. Levanta, Señor, apóstoles jóvenes, profetas jóvenes. Levanta, Señor, en tu iglesia, en esta generación. Gracias, Señor, porque estoy viendo que estás llamando a personas jóvenes, muy jóvenes, Señor, a ser intercesores, a ser guerreros espirituales, Señor. Estás dando un corazón susceptible, Señor. En verdad, oramos por esas personas para que de verdad, Señor, se vuelvan fuertes y valientes y vigorosos, Señor.
También, Señor, oramos en esta mañana, Señor, por que haya otro eje también, el eje, Señor, de impacto. Ese eje de impacto, Señor, ahí están nuestras células familiares misioneras. Señor, nosotros somos una iglesia celular. Señor, trabajamos como célula. Ahí, Señor, nosotros nos desarrollamos, ahí crecemos, ahí, Señor, evangelizamos, ahí consolidamos, ahí nos ayudamos, Señor, ahí nos fortalecemos, ahí aprendemos, Señor, a ser serviciales el uno al otro, ahí aprendemos a compadecernos por la necesidad del otro, ahí aprendemos, Señor. En verdad, es una vida, Señor, necesaria, y por eso oramos, Señor, para que realmente podamos llevar a cabo ese eje, Señor, y ese eje sea un eje, una fortaleza. A través de este eje hacemos los seminarios, Señor, para el liderazgo. A través de este eje, Señor, hacemos los retiros para este eje, Señor. A través de este eje, Señor, se hace la retroalimentación, Señor, porque es importante este eje, Señor, en tu iglesia. Así que, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, oramos, Señor. Y también, Señor, tenemos el eje administrativo, donde tenemos que administrar tu obra, Señor, administrar todo el trabajo, administrar, Señor, todas las cosas. Y ese es un eje, trabajar con eje, Señor, nos ayuda, y por eso oramos y buscamos tu rostro, Señor, para que así sea. Así que oramos, Señor amoroso, en el nombre de Jesús, por los amigos que vendrán en la fiesta del amigo. En esta semana, Señor, que es la semana 2, Señor, se va a llenar los nombres, y entonces, Señor amoroso, oramos en el nombre de Jesucristo, para que en esta semana 2, ya estamos en la semana 2, se pongan los nombres de los amigos o parientes o conocidos que vamos a invitar para la fiesta del amigo. Así que oramos, Señor, para que todos ellos puedan ser impactados con el poder de tu palabra, todos ellos sean impactados, Señor, con la palabra tuya. Oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor, también, Señor, oramos, Señor, por las diferentes actividades que tenemos en la iglesia. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que están estudiando o los que van a estudiar, porque hoy lunes, Señor, empezarán todo un entrenamiento, Señor, y oramos que todos, Señor, los que somos entrenados, en verdad, Señor, logremos un buen entrenamiento. También oramos por nuestros misioneros, por nuestra misionera Natalie, Señor, que pronto volverá, Señor, al lugar, Señor, de trabajo. Oramos en el nombre de Jesús para que ella, Señor, vaya con tu respaldo, vaya con tu dirección, Señor, y en verdad, ahora que regresa, va a tener más trabajo porque, Señor, el sismo que hubo allá, el terremoto que hubo, Señor, en ese país de Turquía, Señor, ese país ha temblado, Señor, se han caído los edificios, lo que hemos visto, Señor, por las redes sociales, qué terrible ha sido, son 9.1 grados, Señor, de fuerza que ha habido, y eso ha sido, por eso que los edificios han colapsado. Dios, en el nombre de Jesucristo, oramos, en el nombre de Jesucristo clamamos, en el nombre de Jesucristo oramos, mi Señor y mi Rey. Padre Santo, también oramos por el misionero, Señor Samuel Rodríguez, por él y su familia, que lo respaldes, que supla sus necesidades, y Señor, que los proyectos, Señor, que está llevando a cabo, Señor, que lo puede desarrollar, que lo puede llevar a cabo, cada proyecto, Señor, de verdad, lo puede ejecutar en el nombre de Jesús. También oramos, Señor, por la misionera Sani, Señor, que está, Señor, en el Cuerno del África. Dios, en el nombre de Jesucristo, oramos, Señor, para que tu gracia, Señor, lo respalde, aprendiendo los idiomas, aprendiendo, Señor, el trabajo que tiene que hacer sobre todos los idiomas, darle la sabiduría, la capacidad para poder, Señor, estudiar, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. También oramos por las misiones, por la misión de Huancavelica, que esa congregación crezca, que esa congregación se desarrolle, que esa congregación, Señor, de verdad, Señor, crezca en gran manera y se expanda, Señor, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. También oramos, Señor, por la obra misionera en Ancón, para levantar, Señor, esa obra fuerte, Señor,
En verdad, el siguiente mes ya los grupos se están preparando, están orando, ya están clamando, Señor, porque ya los sectores irán, Señor, cada subsector irá a hacer un trabajo magnífico, Señor, hará un gran trabajo y tendrá, a la vez será una gran experiencia para cada uno de ellos. También, Señor, oramos, Señor, por la salud, Señor. No nos ha llegado ninguna petición, pero oramos, Señor, por situaciones que estén pasando nuestros hermanos, porque hay personas, Señor, que están sufriendo de ansiedad, están sufriendo, Señor, de dolor, están sufriendo, Señor, de preocupaciones. En el nombre de Jesucristo, toda dolencia se vaya de sus cuerpos, toda ansiedad, esa preocupación se vaya de esa mente en el nombre de Jesucristo, y que ponga su confianza solo en Jesucristo, que ponga su confianza solo en Jesús, el Señor, el autor y el consumador de la fe. Por eso oramos, mi Señor y mi Dios. Finalmente queremos orar por nuestro país. Amado Señor, oramos para que nuestro país, Señor, en verdad pueda salir adelante de toda esta situación, que está, Señor. Necesitamos salir adelante, necesitamos salir, Dios Todopoderoso, y tú tienes la salida. Oramos, Señor, para que des la salida a nuestro país. Danos la salida, Señor, danos la salida, la mejor salida, Señor. Danos la mejor salida, danos la salida, Señor, que tú, Señor, has hecho, que tú has considerado, Señor. Tú tienes las mejores salidas, tú haces como quieres, tú deseas como quieres, y Dios Todopoderoso, en verdad, Señor, Dios amado, gracias. Gracias, Dios, gracias, Señor, gracias, Rey. Yo te doy a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. Gracias te doy a ti, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Te doy gracias, mi Señor. Oro, Señor, porque las autoridades, Señor, sean autoridades, Señor, guiadas por ti. Oramos por cada autoridad, Señor, que está en este momento dirigiendo el país. Dios, oramos por la presidenta Dina Boluarte. Señor, hay muchas personas que no lo quieren, muchas personas que lo rechazan, muchas personas que lo dicen que es una traidora. Bueno, el mundo, Señor, vive al revés. El mundo anda como quiere. El mundo no sabe qué quiere, pero nosotros, nuestra confianza está en ti. Nuestra oración es que veas, Señor, que le des a esta presidenta, Señor, dale la sabiduría, dale la inteligencia, dale la capacidad, Señor, para dirigir el país. Te ruego, te suplico, Señor, que des la capacidad para que pueda guiar este país. Muchas gracias, Padre Santo. Oh, muchísimas gracias, Padre bueno. Oh, muchísimas gracias, Padre Santo. La gloria sea para ti, la honra sea para ti, Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Y amén. Muy buenos días con todos ustedes que se fueron conectando durante este tiempo de oración. Qué gusto estar con ustedes, amados hermanos, en esta mañana. Y en verdad estamos contentos por lo que usted está ahí conectado en esta mañana. Estamos muy felices. Así es, buenos días, qué bueno amanecer con vida por la gracia de Dios y reconocerlo y estar con ustedes para darle gracias a Dios por ello. Ajá. Amén. Muy bien. Entonces, le damos gracias a Dios en esta mañana por eso. Bien, vamos a cantar El Señor es mi Rey. Ya dijimos El Señor es mi luz. Ahora vamos a decirle El Señor es mi Rey.
que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos cada día, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos de amor, el creador de los cielos. El creador, el soberano, aleluya, de las cosas que vemos y de las que no vemos, el que tiene control de todo. Oh Dios, gracias. ¿Cómo no confiar en ti? ¿Cómo no confiar en ti? Oh Dios. Y en esa confianza tenemos esperanza. En esa esperanza tú nos das paz. Gracias, Dios. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Gracias, Dios. Aleluya. El creador de todo. Eso. Gloria al Señor. Amén. El Señor es mi Rey. Siempre debemos proclamar. Y eso nos va a hacer recordar que somos siervos. Si eres el Rey, nosotros somos los siervos y debemos caminar como tal. Amén. Muy bien. Vamos ahora a tomar la palabra del Señor. Vamos a meditar su palabra. Vamos a meditar su palabra. Y vamos a ir a poner la fecha. Tomamos nuestro devocionario también. ¿Sí? Y hoy estamos 13. Ponga la fecha ahí. 13 de febrero del 2023. ¿Sí? Ponga la fecha. Saludamos a todos los que están conectados. Ya tenemos ahí 78 dispositivos conectados. Y seguramente ahorita comenzamos a llegar porque se van a ir agregando a la meditación de la palabra varios hermanos. Muy bien. Dice aquí en el, a ver la lectura primeramente, la lectura en Lucas 21 del 1 al 4. Lucas 21 del 1 al 4. Y luego vamos, el libro de meditación, donde dice meditación, ponga ahí Deuteronomio 31 del 1 al 30. Deuteronomio 31 del 1 al 30. Excelente. Muy bien, entonces, a ver, ¿puedes leer, no? Lucas 21 del 1 al 4.
Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. Muy bien. Deuteronomio 31. Moisés habló otra vez con el pueblo y les dijo: ya tengo 120 años de edad y no puedo seguir siendo el... Perdón, voy a ir, perdón, a la Reina Valera, estoy en otra versión. Ya, perdón. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo: este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés, diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviréis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, se ha acercado el día de mi muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va a estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y lo abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este
cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aun viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigo contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole contra la obra de vuestras manos. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabar. Muy bien, ahora vamos al versículo número 12. Es el versículo que se nos ha dado para meditar, ya. Es el versículo que se ha dado para meditar. Entonces vamos a meditar en ese versículo. Pues allí en la Biblia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eso es, hacer un círculo en el versículo número 12. Ya recuerde que hoy día estamos 13. 31, 12, ¿ya? Vamos a poner aquí. Entonces, eso es. Ahora, eso es. Ahora hay que transcribir el versículo a su devocional. ¿Qué dice el versículo? Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. Para que oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. Y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley.
Muy bien. Vamos a ver este pasaje muy importante. Primeramente el contexto histórico rápidamente, trataremos de esbozarlo rápidamente de este pasaje, ¿no? De este capítulo. Aquí Moisés se está despidiendo. Moisés llamó al pueblo y comenzó a decirles las cosas que el Señor le había hablado. Y él estaba hablando al pueblo de Israel, estaba hablando, ¿verdad? Qué diferente es la actitud de un pueblo que tiene el Espíritu del Señor y qué diferente es la actitud de un pueblo que no tiene el Espíritu del Señor. Aunque el Espíritu está en el medio del pueblo, pero no está dentro del pueblo del Señor. Aquí Moisés se está despidiendo y el pasaje no dice, por lo menos no nos muestra que el pueblo se haya puesto a llorar y abrazarlo. Moisés, no te vayas a morir, por favor, no te mueras. No dice el pasaje. Sin embargo, cuando Pablo se estaba despidiendo de la iglesia de Éfeso, estaban en la playa porque se fue a tomar su barco, los hermanos lo abrazaron y lloraron, se pusieron allí a moco tendido llorando. Por favor, no vayas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén, donde finalmente fue tomado prisionero. Entonces, pero los hermanos estaban llorando. Entonces, él había dicho, si es necesario morir, bueno, estoy dispuesto a morir, no hay problema. Y si yo soy un siervo del Señor y como siervo estoy para hacer su voluntad. Pero Moisés aquí se está despidiendo del pueblo y le va a decir, yo ya soy viejo, tengo 120 años. Yo ya no puedo salir, ya no puedo entrar, ya no tengo las fuerzas. Bueno, tenía 120 años, ¿no? Y claro, en ese tiempo todavía, esos años de alguna manera, él recuerda que él subía a la montaña todavía, ¿no? A sus 120 años todavía se subía a la montaña, pero ya estaba mayor. Entonces le dice, bueno, ya no puedo, ya no tengo la fuerza, ¿no? Pero Josué, él va a asumir el cargo, a él se lo voy a dar y él va a llevarlos a la tierra prometida. Bueno, aquí lo que nosotros podemos mirar todo el contexto es que él se está despidiendo y está diciendo, mi ciclo ha terminado. Como todos los ciclos de las personas terminan. Mi ciclo ha terminado y nadie debe sentirse inferior, nadie debe sentirse inservible porque su ciclo ha terminado. Entonces uno termina un ciclo y pasa a otro ciclo. Termina ese ciclo y pasa a otro ciclo. Los seres humanos estamos llenos de ciclos. Y vemos a Moisés que está teniendo su último ciclo, ¿no? Su último ciclo está terminando. Y él todavía fue a la montaña, a donde Dios le dijo, ahí, ándate allá, te voy a hacer ver ahí todo lo que el pueblo va a heredar, tú solamente lo vas a ver. No vas a entrar, solamente lo vas a ver. Pero bueno, ahí termina tu ciclo. Entonces, todas las personas tenemos un ciclo de vida y tenemos que aprender nosotros a vivir nuestros ciclos. Y entonces aquí Moisés fue consciente de eso. Y dijo, bueno, mi ciclo ha terminado. Además que Dios me ha dicho que yo no voy a pasar. Así que entonces yo a Dios no le voy a insistir. Dios ha dicho que no, ya está. Él manda en mi vida. Yo no le voy no me voy a tirar al piso, a gritar. No, con eso no va conmigo. Yo soy siervo y por lo tanto ya está. Pero Josué es el que va a ir. Y además Dios se compromete a pasar contigo y va para que juntos ustedes y Dios puedan derrotar a los reyes del otro lado. Así como lo hizo en este lado, con Sheón, con Og, ¿se acuerdan? Bueno, así va a ser Dios con los otros reinos que están al otro lado. Así que le dijo, yo te voy a entregar el cargo, entonces te voy a entregar a José el cargo, así que esfuércense, cobren ánimo, salgan adelante, no se desanimen, porque ustedes son un pueblo que rápido se desanima, ven un peligro, se desanima, ven un problema, se desanima. Entonces son el pueblo del desánimo. Entonces Dios dice, no, esfuércense, dice, esforzaos, cobren ánimo, porque no te dejaré ni te desampararé. Wow, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará
ni te desamparará. Creo que es una promesa extraordinaria, ¿no? Ustedes deben aprovechar, hermano, cuando estamos meditando la palabra, ahí poner, subrayar las promesas, ¿no? Es una promesa tremenda. Ahora, entonces ahí vemos cómo el Señor se compromete con su pueblo, se compromete con la nación, de que va a estar ahí presente en todas las conquistas, en todas las guerras, en todo el emprendimiento, ahí va a estar el Señor. Dice, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Bueno, y ahí termina dándoles toda, y claro, y Dios le va a dar una mala noticia a Moisés, ¿no? Pobre viejo, porque al final va a escuchar una mala noticia. ¿Y cuál es la mala noticia? Le va a decir, este pueblo me va a dejar. Este pueblo se va a apartar. Este pueblo va a servir a otros dioses. Y yo lo voy a abandonar. Oh, Dios santo, no puede ser. Claro, no lo hará esta generación, porque esta generación ha visto mis maravillas. Pero los hijos de sus hijos, esos. Entonces ahí el compromiso de los padres de enseñar bien a nuestros hijos a amar a Dios. Si nosotros los enseñamos muy superficialmente a amar a Dios, eso no van a servir a Dios después, eso no van a amar a Dios después, lo van a dejar a Dios, lo van a abandonar a Dios. Porque hemos sido muy laxos con ellos en enseñarle la palabra, en enseñarle acerca de Dios. A veces uno, atosigado por los pensamientos filosóficos de este mundo, a veces no lo enseña con la convicción con lo que debe enseñarlos. Y eso pasó con ellos. Pues, y realmente, pues, Dios, como conoce el presente, como conoce el futuro, dice, yo sé lo que van a hacer, yo sé lo que van a hacer. Pero también le dice, no, pero cuando ellos se vuelvan a mí, se arrepientan, entonces yo les oiré, yo les restauraré, yo los volveré otra vez. Qué lindo es Dios, ¿no? Qué lindo es Dios. Muy bien, en este contexto, Dios le va a decir algo importante en nuestro pasaje en esta mañana, ¿no? Y le va a decir, llama a los hijos de Israel, llámales porque tengo algo que decir. Y le va a decir en el versículo, desde el versículo 10 dice, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, está hablando de una determinada fiesta, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, ahí todavía no sabía que iba a ser Jerusalén el lugar, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Leerás esta ley. Entonces está diciendo que hay una ley que se tiene que leer. ¿En qué día? Donde todo el pueblo va a venir, en el año de la remisión, ¿no? Ahí en el fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, debes leer esta ley. O sea, había leyes específicas. Y Dios va a decir, esta ley específica, esta la vas a leer en el año de la remisión. Y luego dice, ahí también en nuestro versículo 12, para que escuchen la lectura de esa ley, dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Ahora, vamos a entender este pasaje. ¿Se da cuenta? Ahora, vamos a ver qué es lo que el Señor nos está enseñando en esta mañana. Dice ahí, bueno, este tiene como 4 partes más o menos, ¿no? Sí, 5 partes tiene este pasaje. Dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. Todos ellos es el pueblo. Todos ellos pertenecen al pueblo. Todas las personas que deben congregar. Todos están obligados. Todos ellos están obligados a congregar para aquello que Dios les está mandando a Moisés. ¿Qué quiere decir esta primera parte? Escriba esto. Toda persona que pertenece al pueblo del Señor, escriba eso, toda persona que pertenece al pueblo del Señor,
debe ir al templo a participar de la lectura de las Escrituras. De la lectura de las Escrituras debe ir al templo a participar de la lectura de las Escrituras. Ya. Entonces aquí encontramos una orden del Señor, encontramos un mandato del Señor. ¿Qué le va a decir Moisés al pueblo, a cada familia, a cada papá, a cada mamá? ¿Qué le va a decir? Dicen ustedes, como familias, ustedes como personas, tienen la obligación de, en el templo, cada 7 años se leerá cierto tipo de ley. Y todos ustedes deben venir, deben llegar a escuchar esta ley. Es decir, cuando ustedes van al templo, no van a hacer vida social. Aunque nos saludamos con los hermanos, aunque por allí les damos una palabra de fe, una palabra de amor, una palabra de esperanza, es verdad, pero cuando nosotros llegamos al templo es para participar de la Escritura, es para oír la palabra del Señor. Cuando nos congregamos es para oír la palabra del Señor. Y todos tenemos que ir con la predisposición de oír la palabra de Dios. Es decir, Dios tiene algo para mí, Dios tiene una palabra para mí, Dios tiene una palabra y Dios sabe que necesito una palabra, que necesito que llene una palabra de Dios. Y ayer me decía una hermana, Dios me habló, Dios me habló, esa palabra llenó mi corazón. Otro me decía, pastor, lo necesitaba esa palabra. Yo decía, Señor, no sé cómo me vas a hablar, pero yo necesito una palabra. Y Dios le habló. Y a veces a mí me dicen, cuando a veces me dicen, pastor, el devocional, pastor, Dios me habló. Yo necesitaba esa palabra para ir a trabajar, lo necesitaba. ¿Y quién lo sabe? Yo no lo sé, pero Dios sí. Y por eso es que nos da las palabras oportunas. Y por eso cuando nos congregamos, ¿es para qué? Para escuchar la palabra, para escuchar la lectura de las Escrituras. Por eso leemos las Escrituras, para escuchar. Y muchas veces algo que usted escuchó dice, esa palabra lo necesito, esa palabra lo necesito, esa palabra. Y así es. Ahora, ¿con qué propósito debemos nosotros participar de la lectura bíblica? ¿Con qué propósito debemos de participar cuando vamos al templo de la lectura de la palabra? ¿Con qué propósito? Bueno, ahí dice, primero hay 4 propósitos. 4 propósitos por la cual nosotros debemos participar de la lectura bíblica. En primer lugar, para que oigan la palabra. Para que oigan la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Escriba, cuando van al templo, deben ir con la intención de oír palabra de Dios. Ahora lo voy a explicar. Cuando van al templo, deben ir con la intención de oír palabra de Dios. Ahora, cuando las personas llegan al templo, deben saber que lo que se expone en ese lugar es la palabra de Dios. Lo que se está leyendo es la palabra de Dios. Claro, es la Biblia, pero la Biblia es la palabra de Dios. Yo tengo que saber, tengo que tener la convicción que eso es lo que Dios dijo, que eso es lo que Dios mandó, que eso es lo que Dios ordenó. Y si Dios ordenó, yo como siervo de Dios, yo como hijo de Dios, yo debo obedecer al mandato de Dios. Mi corazón debe estar claro y debe estar dispuesto a obedecer a Dios, porque es lo que ha dicho Dios. Yo no tengo que cuestionar a Dios. Yo tengo que decir, ¿y por qué Dios dice esto? ¿Y por qué Dios manda esto? Bueno, Dios manda eso, como es un Dios sabio, como es un Dios que adelanta los tiempos y sabe y conoce los tiempos.
Así como le dijo a Moisés, este pueblo se va a alejar, este pueblo me va a abandonar, este pueblo va a servir a otros dioses, este pueblo va a llevar un sistema de vida pagano como nosotros. Dios se está adelantando. ¿Por qué? Porque Él conoce el futuro. Y cuando Él conoce el futuro, ¿qué dice? Nos da órdenes. ¿Para qué? Para no caer en esas cosas que Él sabe que vamos a caer. ¿Eso qué quiere decir? Que por lo menos no seamos nosotros, ni tampoco nuestros hijos, ni tampoco nuestros nietos, de repente nuestros bisnietos o nuestros tataranietos. Pero nosotros debemos apercibirnos. Para eso hay que oír. Yo debo saber que no tengo que cuestionar en absoluto, porque eso es palabra de Dios. A Dios no se cuestiona. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? A Dios no se cuestiona. A Dios solamente se pregunta, Señor, gracias por tu palabra. Señor, enséñame para qué es esto. Enséñame con qué propósito es esto. Enséñame qué debo hacer con esto. Así es. Esa es la forma. ¿Ah? Entonces, para que oigan en primer lugar, entonces tenemos que aprender a oír, entendiendo que es palabra de Dios. En segundo lugar, ¿para qué participamos de la lectura de las Escrituras? En segundo lugar, para aprender las Escrituras. Para aprender. ¿Qué quiere decir eso? No solo es oír, es entender el significado de la palabra de Dios. Es entender el significado de la palabra de Dios. Si yo no entiendo el significado de la palabra de Dios, a ver, quiero que escuche, que por favor lo escriba, ¿ya? No solo es oír, sino es entender el significado de la palabra de Dios. Obviamente, si yo entiendo el significado de la palabra de Dios, entonces voy a aprender. Claro que sí, entonces voy a aprender, porque estoy entendiendo el significado de la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar. No solamente es leer, sino entender el significado. Saber qué es lo que Dios realmente me está diciendo, me está enseñando o me está mandando. ¿Ah? ¿Qué? Dios no da sugerencias, ¿verdad? Dios da órdenes, Dios da mandatos y para nuestro bien. Es para nuestro bien siempre. ¿Por qué? Porque Él conoce el futuro, porque Él conoce el mañana. Solamente hay que obedecerle. ¿Ah? En tercer lugar, ¿para qué otra cosa más tenemos que participar en la lectura? Dice, y teman a Jehová vuestro Dios. Y teman a Jehová vuestro Dios. ¿Qué quiere decir? El mensaje de la palabra del Señor, escriba eso, el mensaje de la palabra del Señor debe llevar al creyente a respetar y honrar a Dios. Debe llevar al creyente a respetar y honrar a Dios. Ajá. ¿Qué significa que debe llevar al creyente a respetar y honrar a Dios? Significa, si tú oyes y entiendes el significado, entonces te lleva a un cambio en tu corazón, en tu vida. Quiere decir que la palabra de Dios debe producir cambios. Significa que la palabra de Dios tiene que impactar tu corazón y afectar tu vida. Si la palabra de Dios no afecta tu vida, no has entendido la palabra. No has entendido. O soy demasiado rebelde, soy demasiado obtuso, que no quiero entender lo que Dios me dice, o no estoy entendiendo. Pero la palabra de Dios, toda palabra de Dios que llega y se mete en el corazón y toma lugar en ese corazón, toma lugar en esa vida, produce cambios, produce transformación, produce regeneración. Toda palabra de Dios produce cambio. Y dice,
Y cuando la palabra produce cambios en tu vida, escúcheme esto, cuando la palabra de Dios produce cambios en tu vida, vas a ser un hombre temeroso de Dios, vas a ser un hombre respetuoso de Dios y vas a ver honrar a Dios. No hablarás mal de Dios, no te quejarás de Dios, no harás chistes de Dios, no compartirás las bromas que hacen de Dios. ¿Por qué? Porque eres temeroso de Dios. ¿Y por qué los demás hacen chistes de Dios? ¿Por qué los demás hacen bromas de Dios? Porque no son temerosos. Pero pastor, pero ellos también son cristianos y algunos son pastores. Bueno, es posible, pero acá dice que la persona que entiende la palabra de Dios es temeroso de Dios. La persona que entiende el mensaje de Dios, acá dice, ¿qué interesa a quien sea? Pero si la entendió, eso lo vuelve un hombre temeroso, una mujer temerosa, respetuosa de Dios. Oh, bendito sea Dios. Dios quiere que seamos respetuosos en nuestra forma de hablar. Dios quiere que honremos a Dios. Mire, ¿sabe cuando cómo usted honra a Dios? Cuando usted se porta bien. Usted está honrando a Dios cuando usted se porta bien, porque usted se porta bien por la causa de Dios. Usted honra a Dios cuando no habla lisuras. ¿Y por qué? Porque usted, por causa de Dios, usted ya no habla lisuras. ¿Por qué? Porque usted es hombre temeroso de Dios. Y aunque su boca quiere hablar, y aunque su corazón quiere hablar, aunque su ser quiere hablar, aunque se revela para hablar, pero no lo habla. ¿Por qué? Porque es temeroso de Dios. El hombre temeroso de Dios cambia su vida, hay un cambio en su ser, ya no grita, ya no se insulta, porque hay un cambio. Entonces, cuando las personas no cambian, siguen en la iglesia, van, participan, están en diferentes actividades, pero sigue gritando, sigue renegando, sigue siendo tramposo, sigue siendo... No, esa persona no ha entendido el mensaje del Señor, no ha comprendido. Por eso le decía, por eso hablamos, no me acuerdo con quién, creo que sí, contigo que hablamos, ¿no? Hablábamos con mi esposa, que el creyente que no entiende los discipulados, que no entiende, si hoy día vamos a empezar el sistema de vida en el reino de Dios hoy. Y vamos a empezar el sistema de servicio en el reino de Dios. Ahora, si terminando el curso, su vida no ha sido transformada en esa área, tiene que volverse al curso. ¿Por qué? Porque no entendió. Porque no comprendió. Porque nosotros enseñamos la palabra para que las personas entiendan. Cuando no se entiende, ¿por qué leían la ley siempre? Todos los días, para que entiendan, para que comprendan. Y eso, hermanos amados, usted tiene que ir con esa convicción. Señor, hazme entender tu palabra, hazme comprender tu palabra, transforma mi vida según dice tu palabra, regenera mi vida según dice tu palabra, eleva mi vida según dice tu palabra, promociona mi vida según dice tu palabra, engrandece mi vida según dice tu palabra. Y entonces usted haga eso, que eso sucede en su vida. Pero si usted no toma la palabra, no la cree, no la entiende, no va a pasar nada. Y por eso es lo que va a decir aquí, para que teman a Jehová tu Dios. ¿Y cómo sabemos que esa persona entendió la palabra? Porque se volvió temeroso de Dios, respetuoso de Dios, honra a Dios. Y finalmente dice, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Todas las palabras. Gloria a Dios. Todas las palabras. Ahora, ¿qué quiere decir eso? El creyente, escriba eso, el creyente, porque esta es una palabra para el creyente. El creyente debe de vivir de acuerdo a lo establecido por Dios en su palabra, de acuerdo a lo que ha aprendido, de acuerdo a lo que ha escuchado, de acuerdo a lo que ha oído. Usted fue al culto ayer, ¿verdad? ¿Qué aprendió ahí? ¿Cuál fue? ¿Se acuerda cuál fue el tema de ayer? Entonces, cada palabra que aprendemos, cada palabra que Dios nos da,
es justamente para eso, para cumplir. Entonces, repito, el creyente debe vivir de acuerdo a lo establecido por Dios en su palabra. Eso quiere decir esto. El creyente debe vivir de acuerdo a lo establecido por Dios en su palabra. Yo no puedo vivir de otra manera. No se puede vivir de otra manera. Se tiene que vivir de acuerdo a lo establecido en la palabra. Entonces, yo escucho, ahí estuvo en el culto, usted escuchó. Entonces, ahora, hoy lunes, y ahora hay que comenzar a vivir de acuerdo a lo que escuchamos ayer. Y bendito sea Dios, cada vez que escuchamos de Dios, tenemos una nueva oportunidad. Y hoy usted que está escuchando esta palabra, tenemos que vivir de acuerdo a esta palabra. Entonces, hoy usted tiene que ser temeroso de Dios. Hoy usted tiene que honrar a Dios. Hoy usted tiene que respetar a Dios, porque eso está aprendiendo, eso estamos aprendiendo en esta mañana. Y eso no voy a esperar para mañana ni para la próxima semana. Hoy debo respetar a Dios. Hoy debo honrar a Dios. Y hoy debo cumplir con la palabra. Hoy debo vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Hoy. Es hoy, mi amado. Es hoy cuando empezamos. Y claro, y cuando nosotros nos damos cuenta, de pronto esta palabra comienza a transformar nuestra vida. Claro, cuando comenzamos a vivir conforme a la palabra, es lo que oramos cada día. Señor, queremos vivir de acuerdo a nuestra nueva vida. Tu iglesia tiene necesidad de andar de acuerdo a su nueva vida. Es que, ¿qué es andar de acuerdo a la nueva vida? Es vivir de acuerdo a la palabra. Cuando yo aprendo a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, estoy viviendo otra vida, porque antes no vivía de acuerdo a la palabra. Antes vivía de acuerdo al sistema del mundo, de acuerdo al sistema cultural, de acuerdo a lo que fuera vivíamos. Pero ahora ya en el Señor, ahora en Cristo, tenemos un nuevo sistema de vida, que es el sistema de Dios. ¿Usted quiere disfrutar de la vida? ¿Quiere disfrutar de la vida? Entonces, vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí vamos a disfrutar de la vida. Vamos a disfrutar de paz. Porque por eso dice el Señor, el ocuparse del Espíritu, ¿qué cosa es? Es vida y paz. Es vida y paz. Disfrutemos de la vida. Gloria a Dios. Hasta ahí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias a ti en esta mañana por esta hermosa palabra. ¿Qué palabra, Señor? Nos enseñas aquí en esta mañana a participar de la lectura de las Escrituras. Y entonces, cuando nosotros participamos, no podemos participar y oír pesadamente, aburridos, sino con atención, sino con dedicación, sino con observación, con detenimiento, con disposición, con fe. Tu palabra, Señor, nos enseña en esta mañana 4 cosas. Primero, que debemos participar de las Escrituras por 4 razones. Primero, para oír y entender que es palabra de Dios. Segundo, para aprender esa palabra. No es algo, no tiene que ser algo gaseoso. Tiene que ser una palabra concreta que se quede en nuestro corazón. Porque esa palabra que la acabo de escuchar y la acabo de aprender, me va a hacer temeroso de Dios. Me va a convertir en un hombre, en una persona temerosa de Dios. Y voy a poder cumplir y voy a vivir de acuerdo a esa palabra. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Mis amados, qué gusto. Hemos terminado con 108 dispositivos conectados en este momento. Un saludo para todos ustedes. Yo sé que ustedes nos saludan, nos dan lindos mensajes. Nosotros también les mandamos lindas palabras. Los amamos muchos a todos ustedes. Estamos siempre con nuestro deseo de nuestro corazón que aprenda esta palabra, porque usted así será cada día mejor. Va a brillar, va a resplandecer cada día. Y Dios quiere que resplandezcamos, pues, ¿no? Así que resplandezca de acuerdo a la palabra del Señor. Amén, qué bueno es el Señor. Solamente poniendo atención para entender y ponerlo en práctica. Y hoy día es una oportunidad para aprender más de la palabra del Señor con los cursos que tenemos. Si no se ha matriculado todavía, por favor debe ir antes de las 7:30, que hoy día empieza la primera clase.
y con su DNI, no se olvide, porque necesitamos escribir bien su nombre, por favor. Amén. Entonces, hoy empezamos. Ya, un abrazo para todos. 7. Si no se inscribió, antes de las 7:30, porque 7:30 empiezan las clases. Así, no, ¿sí? yo sí soy, yo estoy con el curso de servicio, creo. Así que entonces, 7:30 en punto, hermanos, buenas noches, empezamos la clase, ¿eh? Así que si usted viene y ya está a la mitad. Si no se inscribió, por eso venga, por favor, a partir de las 6:30 le vamos a estar atendiendo. Así vamos a mostrar nuestro temor reverente a Dios. Amén. Esa es la práctica. Demostremos nuestro temor reverente a Dios. Un abrazo. Que Dios lo bendiga mucho, a trabajar, a disfrutar de este día, de esta linda palabra. O escriba al WhatsApp de la iglesia, por favor, a inscribirse. Ahí podemos atenderle también. Sí, excelente. Muy bien, gracias por eso. Así que, vamos, el dedito. Marque ya.